Estuvimos hablando en Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a estar buscando la cita con la cual iniciamos esa enseñanza. Y acerca de la confesión de Pedro en Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta declaración tan contundente del apóstol Pedro nos abre la puerta para declarar que todo aquel que puede entender y comprender que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y que puede confesar sus pecados y creer que Jesucristo es el Señor para su vida, se constituye iglesia del Señor Jesucristo. Estuvimos hablando acerca de que la iglesia del Señor está llamada hacia afuera del sistema de gobierno del mundo, quien lo encabeza el príncipe de este siglo. También estuvimos hablando acerca de los dos pilares fundamentales que tiene la iglesia, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Jesús dijo acerca de la iglesia: Pedro es la piedra, pero sobre esta roca, ¿cuál fundamento? El fundamento de Cristo, el fundamento del verbo hecho carne, de la palabra andante, ese fundamento del Señor Jesús, de reconocerlo como el Mesías, de reconocerlo como el Señor, es lo que nos da pie a ser iglesia, este fundamento por el cual se constituye la iglesia del Señor Jesucristo. Y les dijo a sus discípulos: esperen un momento a que sea enviado para con vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos capítulo 2 viene el derramamiento del Espíritu Santo y se da la expansión del reino de Dios aquí en la tierra a través de los apóstoles. Y estuvimos hablando también acerca de los ejemplos que el Señor nos dio de la iglesia primitiva, de cómo la iglesia primitiva tenía el temor de Dios, cómo la iglesia primitiva de los primeros apóstoles, el Señor se derramaba contundentemente, el Espíritu Santo, el poder de Dios, las conversiones genuinas, aunque siempre estaba rodeada de los enemigos. Y uno de los enemigos era las ideologías de aquella época, la mundanalidad de los griegos y de los romanos, el paganismo, que es el satanismo para nosotros, y también está en ese tiempo los enemigos de la iglesia eran los mismos judíos, la religión tradicional de la época, que eran los mismos judíos que se rebelaban en contra de la palabra de Dios, en contra de Jesús como el Hijo de Dios, en contra de la doctrina que había dejado nuestro Señor. Estamos también tratando acerca de un ejemplo que el Señor Jesús nos dio, y es al transcurrir el tiempo cómo el Señor dejó establecido en el libro de Apocalipsis unas iglesias, unas congregaciones que pasaron unas situaciones que es muy similar a lo que nosotros como creyentes podemos estar pasando, podemos hacer, podemos pasar, podemos vivir, y que nos queda como referencia para nuestra vida, para nosotros ponerla de ejemplo, para nosotros asimismo de igual manera poder tomar este ejemplo y no hacerlo. Así como está Israel y como el Señor lo dejó escrito a través del apóstol Pablo a Corintios, cuando le dice que todas estas cosas nos quedaron como ejemplo. Así también estamos analizando estas 7 iglesias del Asia Menor para que sean como ejemplo para nuestra vida, ejemplo para nuestra vida cristiana, y cómo no repetir los errores de ellos, pero cómo imitar lo bueno de ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y para eso estamos mirando en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis, versículo 2, 1. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros,
de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces estuvimos hablando que Efesio, la iglesia de Éfeso, está situada en esa ciudad que es parte del Asia Menor y es una de las ciudades más importantes, donde también podía encontrarse el gobernador romano. En ella estaba el puerto principal de Asia. Ella era famosa porque ahí se frecuentaba la adoración a Artemisa, o la también llamada diosa Diana. Se dice que de esa iglesia de Éfeso también salieron las 6 iglesias de la Asia Menor. De ahí salieron las 6 iglesias de la Asia Menor. Entonces vemos también en este ejemplo que Dios nos coloca de la iglesia de Éfeso, cómo tenía muchas virtudes esta iglesia. Dice que tenía el arduo trabajo, tenía paciencia, podía soportar a los malos, tenía discernimiento y era una iglesia que había sufrido. Entonces vemos una iglesia que es trabajadora, una iglesia que ha soportado las pruebas y las circunstancias difíciles, las crisis que han sucedido, que ha pasado, la iglesia ha podido hacerlo. Es una iglesia con una norma de conducta y de santidad intachable. Es una iglesia con discernimiento de espíritus, donde fluye el don de Dios. Es una iglesia que había sufrido por las persecuciones por las cuales había pasado en la historia, y vemos a un grupo de hermanos que permanecieron fieles en el Señor a pesar de todas las circunstancias que hay alrededor de la cultura grecorromana de ese tiempo. Vemos que el Señor, con todo y lo bonito y las cualidades y los elogios que hace a esta iglesia, vemos a un Dios que también le dice: tengo que decirte lo malo que tienes. Y una de las cosas malas que el Señor le recalca, o la exhortación que el Señor le da, el llamado de atención que el Señor le hace, es que tiene contra ella que ha dejado el primer amor. El primer amor. Ha dejado la prioridad de la vida. Ha perdido el sentido de la existencia, a pesar de todas las cosas buenas que ella tiene. A pesar de todo lo bonito que Dios le recalca, del elogio que Dios le hace, de las virtudes que Dios reconoce, está reconociendo que le hace falta colocarle a Él en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. Y vemos que como la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, nos narra y nos cuenta acerca de cómo es el amor, y de cuánto y cuántas cualidades tiene este amor. Y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y en esta descripción que hace el Señor acerca del amor hacia Él,
Y en lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La iglesia se había perdido del fuego y de la pasión que conducía a ese arduo trabajo, a esa paciencia, el soportar a los malos, el guardarse en santidad, en pureza, el poder discernir en el espíritu quién era de Dios y quién no era de Dios. La iglesia, a pesar que tenía todas estas cosas, así como lo describe Primera Carta a los Corintios, había perdido lo más importante: el fuego, la pasión, el estar dispuesto al arrepentimiento constantemente, el tener una oración con devoción y con humillación, como lo vimos cuando se hace la oración del fariseo con el publicano. Cómo el publicano reconoce con devoción, cómo el publicano reconoce su condición, cómo estaba, y cómo a medida que él iba orando, se iba haciendo aún más pequeño. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.